Ojalá pudiese decir que estoy cambiando las cosas, pero no lo sé. Asesinatos, robos, violencia. 2 años después se siguen aumentando. Y ahora esto. La ciudad se destruye a sí misma. Quizás ya no se pueda salvar, pero tengo que intentarlo. Tengo que esforzarme. El capital ha logrado conquistar las expectativas como una mercancía con la que puede comerciar. Por eso tuve el privilegio de ir a ver Batman una semana antes del estreno. Si bien el tráiler de la película me había entusiasmado, Spider-Man No Way Home terminó por desencantarme del cine de superhéroes unos meses atrás. Cualquier rezago de emoción que pudiese conservar se fumó mientras hacía la cola del bar del evento. Una jodita trash que armó alguien de marketing donde podías maquillarte como en la película, ponerte tatuajes falsos como en la película, escuchar música como la de la película, no la que pasan en Ciudad Gótica o El Señor de la Noche, sino como la que suena en la película, 4 monos que tocaban unos bombos sin haber ensayado mucho y unos cócteles que seguro tenían nombre de la película, pero como estuve 1 hora haciendo fila y nunca llegué a la barra, no sé. La verdad es que semejante performance de pelotudez me condicionó a primera vista y se me hizo necesaria verla otra vez, después la vi de nuevo y una vez más. Batman es la mejor película del Caballero Oscuro porque es, al mismo tiempo, la mejor adaptación que se hizo del personaje. Una gótica neo-noir y sucia, 3 horas de un trauma agotador y desenfrenado. Es el miedo, es la rabia, es la venganza sublimada en una noción de justicia violenta y oscura. Un Batman de pocas palabras que te mira y te habla a los ojos como nunca antes lo había hecho. Y es tiempo de que el abismo le devuelva la mirada. Hoy voy a hablar de la venganza, el realismo capitalista y el mito de Batman. Para Mark Fisher, oscuro, ya sea como un estilo estético altamente comerciable, como una postura ética, o mejor dicho, antiética, es un nihilismo diseñado cuya principal proposición teórica es la negación de la posibilidad del bien. The Batman abraza esa oscuridad y la hace suya con una introducción que convierta al Caballero Oscuro en un personaje aterrador. Matt Reeves comienza la historia dejando en claro que Gótica no entiende muy bien al vigilante que patrulla las calles. Tampoco es evidente qué pasa con él y cuál es su propósito. Ni siquiera Bruce Wayne tiene muy en claro si su esfuerzo puede contra la oscuridad de Gótica. La luz golpea el cielo, signo del mito al que Boko representa, símbolo de caza. Gotadictos que roban para seguir consumiendo, grafiteros que denuncian una economía quebrada, pero la venganza cae sobre un grupo de violentos que se divierten y divierten a otros con el sufrimiento ajeno. Es la noche de Halloween y el aniversario número 20 del asesinato de los Wayne. Después de 2 años detrás de este proyecto, Batman pierde la cualidad de héroe de la sombra para demostrar sus cualidades como detective. Asesinaron al alcalde de Gótica, y para Bruce Wayne, esta es la oportunidad de conseguir una validación real en su cruzada. De un momento al otro, no solo es un loquito disfrazado, sino también un brillante detective. En la medida en que se van conectando las pistas, la narrativa es más turbia y elegante. Y el villano, que se esconde detrás de sobres con acertijos, va desatando toda su potencia asesina. El acertijo se convierte en un cruel asesino serial que podría equipararse con el Zodíaco, al menos en su modus operandi. Es tenaz, es espeluznante, es violento y también envía un mensaje a una Gótica llena de desigualdad. La lucha es la única alternativa y deben decantarse entre 2 monstruos. Uno con una máscara que busca encontrarle sentido a la cólera y la venganza. El otro, nacido de un pseudoanarquismo, engordado de odio en 4chan. El discurso de The Batman es demoledor con las clases altas y no lo esconde. Las calles están llenas de criminales y los responsables habitan las torres más altas de Gótica, pero no llega a adoptar la lectura nihilista y revolucionaria del Joker de Todd Phillips. Al final del día, un héroe tiene que salvar tantas vidas como pueda. Por eso, Reeves entiende muy bien que cuando se pierde toda esperanza, cuando no hay nada a lo que agarrarse, cuando se mira al abismo, nos aferramos a lo que sea con tal de sobrevivir. Y casi siempre es una mentira cruel, violenta y despiadada. En la reconstrucción del mito de Batman que hace Mark Fisher, la ciudad gótica que rediseñó Frank Miller en los 80 es una de las principales fuentes geomíticas de esta tendencia hacia la oscuridad estética. La madurez que celebramos de Miller resulta la adolescencia depresiva e introspectiva del cómic, y para él, como para cualquier adolescente, el peor pecado es la exuberancia. Por eso su estilo es deflacionario y taciturno, lleno de páginas sin un solo diálogo, el melancólico silencio de un pibe deprimido de 15 años. El silencio significa, y el Batman de Reeves lo refleja. Este modelo realista y oscuro de Miller cobró relevancia en el momento en que la riganomanía y el thatcherismo se presentaban como las únicas soluciones para los males estadounidenses e ingleses. Reagan y Thatcher afirmaban rescatar a sus pueblos de las abstracciones fatales inspiradas en ideologías del pasado. Venían a despertar a Occidente de cualquier sueño de colectividad,
sueños aparentemente defectuosos y peligrosamente engañosos, y refamiliarizarlo con la verdad esencial de que los seres humanos individuales solo pueden motivarse por sus propios intereses animales. Estas proposiciones pertenecen a un marco ideológico al que Mark Fisher llamó realismo capitalista, y se sostiene sobre una base de suposiciones. Los seres humanos son irremediablemente egoístas, la justicia social nunca puede ser alcanzada, etc. El realismo capitalista proyecta una visión de lo que es posible. Lo que pasa es que lo que se considera realista en una cierta coyuntura del campo social es solo lo que se define a través de una serie de determinaciones políticas. Ninguna posición ideológica puede ser realmente exitosa si no se naturaliza, y no puede naturalizársela si se la considera un valor más allá de un hecho. Por eso es por lo que el neoliberalismo buscó erradicar la categoría de valor en un sentido ético. Entonces, ¿cómo cuestionar esta creencia? Una crítica moral al capitalismo que se enfoca en el sufrimiento que genera solo reforzaría el dominio del realismo capitalista. Puede presentarse la pobreza, el hambre, la drogadicción y la guerra como algo inevitable de la realidad, y la esperanza de que se termine en el futuro como un modo de utopismo ingenuo. Pero como nos han afirmado muchísimos teóricos radicales, desde Brecht hasta Foucault o Badiou, la política emancipatoria nos pide que destruyamos la apariencia de todo orden natural, que revelemos que lo que se presenta como necesario e inevitable no es más que mera contingencia, y, al mismo tiempo, que lo que se presenta como imposible se revele accesible. Por eso, un ataque serio al realismo capitalista solo es posible si se lo exhibe como incoherente o indefendible. O sea, si el evidente realismo del capitalismo muestra ser todo lo contrario a lo que predica. Aquí es donde reside la fuerza de la película. Reeves presenta una gótica que en sus momentos más luminosos está tan nublada como sucia, decadente y aterradora. Una gótica donde todo está corrupto. Escenario decrépito y podrido que salpica las altas esferas, y el acertijo, probablemente por su formación como contador forense, debe destapar. Su plan es asistir a Batman en su cruzada por Gótica, poniendo a los malos en el foco público, utilizando la misma estrategia del hombre murciélago, miedo y violencia, pero sin importarle asesinar a quien se interponga en el camino. En tan solo unos días pone a Gótica de rodillas, logrando lo que Batman no pudo ni arañar en 2 años de arduo trabajo. Primero asesina a Don Mitchell, el alcalde, por mentirle a la ciudad durante años. Segundo, asesina a Pete Savage, comisionado de Gótica, por ser parte del complot que protege a Falcone. Tercero, asesina a Jill Coulson, fiscal del distrito, parte de la nómina de Falcone y la prueba de que todas las redes de poder de Gótica están corruptas. En cuarto lugar, el intento de asesinato de Bruce Wayne, el huérfano de Gótica, sin padres pero millonario, que lloraba en su castillo mientras que las obras del orfanato pararon, y Ashton, el acertijo, junto a otros huérfanos, fueron eclipsados por el ahora único huérfano de la ciudad. Los pecados del padre recaen sobre el hijo. De acá se desprende el quinto paso: destapar los secretos y corrupción de las familias fundadoras, que unieron en sagrado matrimonio los capitales más grandes de la ciudad. Por un lado, el fondo de renovación de Thomas Wayne, que pretendía utilizar para mejorar la infraestructura de la ciudad. Terminó repartido ilícitamente entre políticos, criminales, policías y empresarios de Gótica. Todos tocaban el fondo, siempre que no se atacaran unos a otros, aunque en términos efectivos quedó en manos de Maroni, que lo utilizó para hacer crecer sus operaciones. Por el otro, Marta utilizó el dinero de su familia para ocultar el secreto de que su madre asesinó a su padre y luego se suicidó, además de estar condenada a entrar y salir del manicomio de Arkham durante el resto de su vida. Thomas, que heredó esta responsabilidad con el matrimonio, se comprometió a salvaguardar el secreto, y en una llabraneada gótica, Falcone termina asesinando a un periodista que planeaba descubrirlo. En sexto lugar, asesina a Carmine Falcone, capo mafioso asociado con policías, jueces, fiscales y algunos empresarios prominentes de Gótica para descentralizar el poder de Maroni. Falcone cambió dinero por poder, poniendo incluso al alcalde de la ciudad, Don Mitchell, la primera víctima. Y acá hay que abrir un paréntesis importante. ¿No les pareció que acá se terminaba? ¿Que el último acto resulta un epílogo forzado que ya nos establece un Batman para las secuelas? La primera vez que vi la peli pensé que sí, genuinamente. Todos los cabos se cerraban con la muerte de Falcone, pero me quedaba la sensación de que entré tan desesperanzado que se me escapó todo un pedazo de peli, la muerte simbólica de Batman. Pero para eso tenemos que hablar de la muerte de Falcone. La primera vez que Batman entró al club lo hizo como Batman, la segunda como Bruce Wayne. Esta vez no se presenta, Bruce Wayne y Batman se mezclan. Junto a Gordon escoltan a Falcone afuera, donde lo esperan todos los policías que no se vendieron. Y ahí, frente a los ojos de todo lo bueno que le quedaba a la cruzada de Batman, a plena luz de la calle, le disparan a Falcone, que muere en los brazos de Bruce. ¿Y si hubiese policías honestos aquella noche? Si en vez de un callejón oscuro, los Wayne hubieran tomado una calle más iluminada. A Falcone le disparan al igual que a los Wayne, caen en brazos de Batman, se ven a los ojos y esto me sugiere dos cosas. En ese momento, Falcone, si mandó a matar a los Wayne,
también se reconoce muriendo como ellos, en los brazos de Batman, y les cierran todos los números. Batman es Bruce Wayne. Por otro lado a Bruce, que Falcone, si mató a sus padres, la venganza le acaba de ser arrebatada. Manteniendo el mito de Batman establecido en Detective Comics en los 30, los Wayne son asesinados al azar en un asalto callejero, y sobreviven solo como un espectro moral que atormenta la conciencia de su hijo huérfano. Esto se duplica en el conflicto entre el terror y la justicia que ha sido esencial para el mito de Batman desde que apareció por primera vez en 1939. El desafío para Bruce Wayne en The Batman no es solo vencer el terror manejado por Falcone y los asesinatos del Acertijo, sino además identificar a la justicia, que como el joven Wayne tiene que aprender, no puede ser igualada con la venganza. El mito de Batman entrelaza inmediatamente lo gótico con lo edípico. En las 2 páginas de Detective Comics que narran su origen por primera vez, Bruce tiene una epifanía. Debo ser una terrible criatura de la noche. Debo convertirme en murciélago, una extraña figura de la noche. Junto a otras viñetas en las que Bruce conmocionado ve los cuerpos de sus padres y jura vengarlos pasando el resto de su vida enfrentando criminales. Batman conscientemente se imagina y se crea como un monstruo gótico, una figura de la oscuridad, pero una que utiliza la noche contra los criminales que suelen esconderse en ella. Además de la proximidad del nombre de Batman con algunos casos descritos por Freud como Ratman o Wolfman, Batman es una figura edípica. O al menos eso sugieren las observaciones de Alenka Supancic sobre el mito de Edipo y la complicidad de Batman con el noir. A menudo se ha dicho que la historia de Edipo pertenece al género policial. Algunos han ido incluso más lejos y han visto en Edipo Rey el prototipo del género noir. Así Edipo Rey apareció en la serie noir de la editorial francesa Gallimard. Batman, el superhéroe detective, sigue los pasos del primer detective, Edipo. El problema es que no pasó el complejo de Edipo. Este complejo enciende la discrepancia entre el padre simbólico y el empírico. El padre simbólico es la encarnación del orden simbólico mismo, solemne portador de significado y mensajero de la ley. El padre empírico es el hombre simple, más o menos decente. Para Supancic, la representación estándar de la génesis típica de la subjetividad indica que el niño en primer lugar encuentra al padre simbólico y luego aprende que esa figura poderosa es un hombre simple, más o menos decente. Pero esta trayectoria es exactamente inversa a la de Edipo. Edipo primero se encuentra en un cruce con un burdo hombre viejo y solo después descubre que ese simple hombre, esa criatura vulgar, era el padre. Así, Edipo recorre el camino de la simbolización al revés y se encuentra con la contingencia radical del significado transmitido por lo simbólico. Voy a hacer énfasis en Thomas Wayne, padre biológico de Bruce, que termina más comprometido que Martha, que se revela inestable. Un modelo excesivamente optimista con un foco moral difuso, la personificación del capital filantrópico, el hombre que reconstruirá Ciudad Gótica. Para Bruce Wayne no existe discrepancia entre lo simbólico y lo empírico. La muerte temprana de Thomas Wayne hace que él quede congelado en la psiquis de su joven hijo como el poderoso emisario de lo simbólico. Durante la película es desublimado y transformado en un hombre simple. Deja de ser ese ejemplo moral, ese representante de la ley como tal, que debe ser vengado pero que nunca será igualado. Batman funda su causa en este ideal de justicia. La herencia de mis padres es lo que yo hago, y mantiene un registro escrito que distancia científicamente a Bruce Wayne y el proyecto Ciudad Gótica, donde construye el símbolo de Batman. La venganza no es su venganza, es la venganza impersonal de las víctimas del crimen contra los victimarios, aquellos que vendieron su moral por codicia. Esta separación entre Bruce Wayne y Batman se va cortando en la medida en que los crímenes del Acertijo van desublimando su idea del padre simbólico. Esto lo lleva a la conclusión. El Acertijo sabe que Batman es Bruce Wayne, y su plan se trata de desprestigiar su causa exponiendo las contradicciones que representa. Que el tipo disfrazado de murciélago que sale todas las noches a cagar a palo a los criminales, probablemente pobres, es el hijo de unos millonarios de moral descuidada. Por eso sentía que la película se terminaba acá, con el encuentro entre Batman y el Acertijo en Arkham. El Acertijo aparentemente sabe que Batman es Bruce Wayne, y su plan es exponer la farsa que funda la causa de Batman. Su causa se fundamenta en el símbolo de justicia que representa a su padre, el cual resulta un hombre simple, más o menos decente. Por otro lado, le hace bajar de la punta de la torre Wayne su visión clasista del bien y del mal, fundada en si la gente se vende o no se vende, porque él fue el huérfano favorito, mientras todos los otros morían de frío, y no todos tienen la libertad de elegir el camino correcto. Por último, le arrebata la venganza, que al final no era tan impersonal, y lo obliga a verla morir en sus manos. Batman no era Batman y nunca lo fue. Siempre fue Bruce Wayne y su infantil, clasista y violenta cruzada contra una realidad material que ignoraba. No solo eran los criminales en las calles, era el alcalde que promovía las ideas del padre, era el jefe de la policía, era la justicia, eran sus propios padres, era él mismo.
Esto se refleja en la rabia e impotencia que Bruce Wayne, disfrazado de Batman porque a estas alturas no era otra cosa, mientras el Acertijo repetía su nombre. Acá es donde se genera la verdadera ruptura. El Acertijo no sabía la identidad de Batman, y cuando Bruce se da cuenta que no conocen su secreto no refleja tranquilidad, sino preocupación. Si esto no termina con Bruce Wayne, forzó todas las pistas para llegar a esa conclusión. Se nos hace creer que lo que está haciendo Batman simplemente es perseguir al Acertijo, pero en este proceso, Bruce Wayne es sometido a desublimar a su padre simbólico en su padre empírico y consecuentemente confrontar que su ideal de justicia, fundado en el padre simbólico, es rebatido al punto de que lo que estaba vengando ya no existe. Bruce Wayne persigue el significado reprimido en su conciencia que aparece como el síntoma significante, el proyecto Ciudad Gótica. Al identificarlo, Batman debe desaparecer, pero como ese no era el plan del Acertijo, su verdadero plan sigue su curso y todavía hay muchísima gente en peligro, la ciudad entera. La candidata que se nos presentaba más progre condena a muerte a los pocos habitantes de Gótica que se resguardaron con ella por pura ambición política. Batman cuelga de las pantallas que rezan una nueva esperanza, mientras los secuaces del Acertijo las apagan a balazos. Descubre que el último de los villanos es un sujeto al que no le dio la suficiente importancia en el pasado por todo este temita que les conté. El único peligro que queda es un generador que amenaza con electrocutar lo poco que todavía puede salvar. El antiguo Batman se sacrifica y muere, en un final anticlimático como se merecía su error. Renace del agua como si estuviese lavado sus errores, iluminándose con la luz roja de su bengala que ya no es el color de la venganza, sino el de una nueva esperanza, ignorando a la candidata y sacando primero entre los escombros al hijo del alcalde asesinado, que ya no crecerá atormentado por la venganza. Para Lacan, lo real es aquello que toda realidad debe suprimir. La realidad se constituye a sí misma gracias a esta representación. Lo real es una X impávida a cualquier intento de representación, un vacío traumático del que solo nos llegan atisbos a través de fracturas e inconsistencias en el campo de la realidad aparente. Por eso, una estrategia contra el realismo capitalista resulta la invocación de lo real que subyace a la realidad que el capitalismo no presenta, y esto expone a Reeves. Por eso, esta plaga de vendidos en las sociedades capitalistas sugiere que, más que ser el único sistema social que funciona, el capitalismo es inherentemente disfuncional y que el costo que pagamos para que parezca funcionar bien es carísimo. Este Batman no está ni cerca de representar una solución a estas incongruencias con el realismo capitalista, sino que encima es parte del problema. El principio de realidad está medio ideológicamente el mismo. Hasta podría decirse que constituye la forma mayúscula de la ideología. El ser la ideología que se representa como puro hecho empírico, o biológico, o económico, como pura necesidad que tendemos a percibir, justamente como no ideológica. Y es en este punto donde deberíamos estar especialmente alertas al funcionamiento de la ideología. Por eso es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. A pesar de todo lo que el Acertijo expone, se sigue presentando como la única alternativa viable, y no puede haber alternativa imaginable. La candidata continúa con su campaña y abraza la posibilidad de impulsarse por la catástrofe. El Pingüino está en la posición de acaparar lo que quede de los negocios de la mafia, y otros sujetos, quizás tan limpios como los anteriores, ocuparán los espacios que quedaron vacíos. Este final expone que, aunque se evidencia el capitalismo como un sistema fallido, se termina recayendo en buscar la manera de mitigar sus peores efectos en vez de buscar alternativas. El realismo capitalista no afirma que el capitalismo es el único sistema perfecto, sino que es el único sistema que puede funcionar compatibilizando la naturaleza humana y el derecho económico. Al promover la idea de que el deseo humano innato solo es compatible con el capitalismo, cualquier otro sistema que no se base en la acumulación personal de riqueza y capital es visto como contrario a la naturaleza humana y, por extensión, imposible de implementar. O, en palabras de Falcone, ¿sabés por qué fracasó el comunismo? Por la austeridad. Aunque algunos no quieran ver más allá de las piñas, es una dualidad no narrada que pervive bajo todas las capas que constituyen la solidez de la película. La hacen convertirse por sí misma y sí sola en la mejor adaptación de Batman a la pantalla grande y la de cualquier otro héroe. Al menos para mí, y por esta semana, Batman representa esto, y me importa un huevo lo que opinen al respecto.